Muy bien, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que al salir el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravilló. Dice específicamente que había un demonio que afectaba las facultades vocales de la persona y la volvían muda. Y Mateo, en su recuento de esto, de hecho, amplía la descripción un poco. Dice que la persona no solo era muda e invidente. Y una vez que el espíritu fue expulsado por Jesús, la persona pudo hablar y ver. En el verso 15 dice, pero algunos decían, echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús está usando, según ellos, el poder equivocado para sanar a las personas. Está usando un poder malo para expulsar demonios. Y llegamos al verso 17. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ustedes dicen que echo fuera a los demonios por Beelzebú. Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién sus hijos los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si echo fuera a los demonios por el dedo de Dios. Ahora Mateo dice, Jesús dijo, si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, y seguro Dios dijo ambas cosas. El dedo de Dios es un sinónimo del Espíritu de Dios. Y quiero que lo piensen, ese demonio fue echado por el dedo de Dios. Literalmente lo tiró como si fuera una pelusa. No es una lucha titánica entre iguales. El diablo no es competencia para el poder de Jesús. Jesús solo sacudió al demonio fuera, como si quitaras pelusa de tu camisa. Verso 21 dice, mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Se refiere al diablo. Verso 22 se refiere a Jesús. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El diablo puede ser un hombre fuerte, pero Jesús es más fuerte. Jesús es el vencedor. Jesús es quien tiene el poder, amigo. Pero hay una cuestión aquí. ¿Cómo puedes saber, como en este caso, si había un demonio presente causando o generando la enfermedad? No puedes aventurarte y adivinar. No hay nivel de fe en eso, no funcionará. Se necesitan los dones del Espíritu Santo. Pablo habló sobre ellos en 1 Corintios capítulo 12. Hay 3 dones en particular que son dones de revelación. 2 de ellos en particular te darán información sobre si hay un espíritu detrás de algo. Primero, el discernimiento de espíritus nos da un vistazo al reino espiritual y nos permite ver o discernir espíritus y el tipo de espíritu que puede ser. También hay palabra de conocimiento. Puede revelar la fuente de algo, pero no puedes, como dije, no puedes solo adivinar. ¿Sabes? Algunos ven un demonio detrás de cada arbusto. Hay un demonio en cada perilla. Y es algo excesivo. No le hacen al reino ningún bien. Amigo, necesitamos apegarnos a la Biblia y estaremos bien. La gran mayoría de las enfermedades no tienen un demonio presente, pero como veremos aquí, puede haber algunos casos donde eso sea la causa de la enfermedad. En la ciudad de Yucaipa, hace muchos años, hice una serie de reuniones de sanidad durante 9 semanas seguidas en una iglesia ahí. Y una de las tardes, después de que prediqué, oré por las personas. No oré para que pasara, no esperé que pasara, pero miré. Y 2 filas atrás en el pasillo había un hombre con su esposa y su hijo adolescente parados ahí. De pronto, fue como si el adolescente se volviera transparente para mí. Y pude ver sus pulmones. Y había algo que se veía como un negro mono colgado de sus pulmones. Dije, hay algo mal con el pulmón de ese joven. El padre dijo, tiene tuberculosis en su pulmón. Le hablé al espíritu y literalmente vi cómo caía al piso. Ahora, ese joven se convirtió en pastor. No lo vi por 25 años, pero estaba en una reunión de ministros hace unos años y él se acercó y dijo, Bayless, ¿me recuerdas?
Soy el joven adolescente que tenía el pulmón lleno de tuberculosis. Le hablaste a ese espíritu esa noche. Me volví pastor, me contó sobre su iglesia y la ciudad que pastoreaba y dijo, hace 2 semanas tuve una revisión física completa y me hicieron rayos X de tórax y hasta este día, 25 años después, no hay rastro de esa tuberculosis. Dios me ha mantenido sano todo este tiempo. Pero no estaba tratando de adivinar. El Espíritu Santo me mostró algo. Vayan conmigo a Lucas 13. Hay una historia relacionada ahí. Lucas capítulo 13, comenzando en el verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y al momento ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Vengan y sean sanados entonces, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿no desatan ustedes en sábado a su buey o a su asno del pesebre y lo llevan a beber? Y a esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás había atado, piénsenlo, por 18 años, ¿no se le debía desatar en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí Lucas describe a esta mujer. Ella estaba encorvada y no podía enderezarse. De hecho, ambos son términos médicos en el lenguaje griego. Estaba encorvada significa que estaba totalmente doblada. Literalmente sus ojos estaban en el suelo, no podía levantarse, no podía mirar arriba. Y el doctor Lucas usa términos médicos para describir a esta mujer. Y enfáticamente declara que su condición física era obra de un demonio. No se podía encontrar la causa de su condición buscando con microscopio. No podías encontrar la causa de su condición examinando un espécimen de laboratorio. Saben, yo tengo un conocido. Hoy él es pastor de una increíble iglesia en Moscú, Rusia. Tuve la ocasión o la oportunidad en una ocasión de interactuar con él, nos conocimos y he sido muy bendecido por algunos de sus libros. Es un erudito del griego y ha escrito cosas brillantes sobre el lenguaje griego en el Nuevo Testamento. Pero cuenta su historia. Cuando estuvo deambulando antes de comenzar su trabajo en Rusia, él predicaba sobre la sanidad en una reunión en particular. Una mujer se le acercó. Ambas manos estaban severamente encorvadas, habían crecido así y sus dedos literalmente comenzaban a perforar el interior de su muñeca. Nada pudieron hacer médicamente. Era un fenómeno para que los doctores no hallaban una razón, pero seguían creciendo así. Ella dijo, estando ahí, que él iba a orar. Y ella dijo, hace unos años mis manos eran normales, y un día sentí que algo saltó a mis manos y comenzaron a quemarme. Y lentamente, en los siguientes años, mis manos se curvaron hasta que llegaron a este punto, y luego esa cosa siento que se fue. Y su esposo, que estaba parado a su lado, tenía las manos en sus bolsillos, las sacó y sus manos estaban curvadas de forma idéntica. Y él dijo, y cuando la dejó a ella, saltó a mis manos. Era obviamente la obra de un demonio. Y aquí las Escrituras dicen que un espíritu de enfermedad hizo que la columna de esta mujer se doblara hasta que ella estaba completamente doblada al suelo. Durante 18 años ella estuvo así. Jesús dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. La palabra significa despedir o enviar lejos. Y Jesús se enfrentó al demonio, pero aunque se había ido, sus efectos se quedaron por 18 años. Y Jesús le impuso manos para darle sanidad. Inmediatamente ella se puso derecha y glorificó a Dios.
Y quiero que noten, fue su sanidad lo que le dio gloria a Dios, no los 18 años de enfermedad por fuerzas demoníacas. Creo que tal vez durante esa larga temporada eso fue una pesadilla para ella. Su actitud en medio de ello tal vez llevó gloria a Dios. De hecho, creo que sí, veremos eso más tarde. Entonces su actitud dio gloria a Dios y la sanidad dio gloria a Dios, pero la obra del diablo no dio gloria a Dios. Jesús dijo, Satanás la había atado y ella necesitaba ser liberada del lazo el día sábado. Ahora, el líder de la sinagoga, el jefe, dijo, mira, está sanando el día equivocado. En el capítulo 11 lo acusaron de sanar con el poder equivocado. Y ahora dicen, está sanando el día equivocado. Y Jesús les respondió, escuchen, si liberan a un asno, si liberan a un buey, cualquier día, lo llevan a tomar agua, pero prefieren ver a un asno libre que a esta mujer libre. Prefieren ver a un buey desatado que a esta mujer desatada. Jesús dijo, ella había estado atada 18 años por Satanás. Piénsenlo. Y cuando Jesús dice, piénsenlo, ¿saben qué más dice? Más te vale que lo pienses. Y yo he estado pensando en eso. Satanás la ató por 18 años. Piénsenlo. No sabemos cómo ese espíritu obtuvo acceso a su vida o cuándo pasó, pero de alguna forma lo hizo. Debieron ser excluidos como familia. La niña, estoy seguro de que como la mayoría, soñó con casarse y tener una familia. Pero esos sueños se fueron. Ella tuvo que escabullirse como una araña gigante. ¿Cómo comía? Debió comer en el suelo. No podía sentarse en una silla. No podía sentarse a la mesa. Esa cosa había impactado su vida, impactado a su familia y se volvió una carga para los miembros de su familia. Piénsenlo. Durante 18 años, Satanás la ató, sufrió. De pronto Jesús entra a la sinagoga y enseña. Él la ve, la llama, le impone manos. Y ella de inmediato sana y comienza a glorificar a Dios. Y el jefe de la sinagoga se molesta. Tal vez la conocía. Tal vez la conoció durante esos 18 años. Él conocía a la familia. Sabía cómo sufrieron. Él sabía cómo ella sufrió. La vio esconderse. Sabía que su vida era nula. Sabía que sus sueños habían muerto. De pronto ella es sanada, está glorificando a Dios, las personas están glorificando a Dios y lo único que hace es acusar. Y no es el único que está molesto, Jesús está molesto. Jesús dice, hipócrita. Dices que levantar mi mano para sanarla es trabajo, pero cada uno de ustedes levanta la mano y lleva a su asno, a su buey, a tomar agua. ¿Te importa más un animal que esta mujer? Estás tan lejano de lo que Dios valora. Estás tan lejos del corazón de mi Padre Celestial. Y luego Jesús lo lleva a su propio terreno. El hombre es tan cobarde que ni siquiera enfrenta a Jesús. Se voltea a la multitud y dice, miren, hay 6 días en los que los hombres pueden trabajar. Intentando poner a la multitud contra Jesús. Y Jesús dice, dices que hay 6 días en los que los hombres deben trabajar. Te diré qué se debe hacer. Esta mujer, que es la hija de Abraham, y Satanás la ató por 18 años, no debe ser liberada, soltada de esto. Eso se debe hacer. Y Jesús sanó a la mujer. Dijo, Satanás la había atado. Y no sé si lo has considerado antes, pero sabes, antes de que Satanás entrara al reino de la existencia humana en el libro de Génesis, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había quebranto, no había dolor. Solo después de que el diablo entró y pecamos. Y si lees en Apocalipsis capítulos 20 y 21, cuando el diablo sea finalmente eliminado del escenario de la existencia humana, echado al lago de fuego, lo primero que la Biblia dice es, ahora no habrá más lágrimas,
Ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad. Amigo, no es tan difícil hacer las cuentas. A veces sí, como en este caso, puede haber directamente un demonio que está causando algo o lo está ejecutando. Pero en un sentido indirecto, amigo, toda enfermedad viene por la caída del hombre, es descendiente del pecado y no estuvo aquí antes de que el diablo entrara en escena. De hecho, la Biblia lo dice así en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Escritura declara que todos a quienes Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo, refiriéndose a esas enfermedades. Tal vez la gran mayoría, al menos indirectamente, el diablo es responsable, no la bendición de Dios, sino parte de la maldición. Jesús nunca trabajó en contra de su Padre Celestial. Dijo, si me han visto al Padre. Y todas las personas comenzaron a regocijarse por las obras que se hicieron. Unos pensamientos para meditar. Esta mujer está en la sinagoga. Ella fue a la casa de adoración, fue al lugar a escuchar la palabra de Dios predicada, a ser instruida en la palabra de Dios, al lugar de adoración a Dios. Aparentemente, ella no culpaba a Dios por su condición. No estaba amargada contra Dios, que después de leer la historia podemos ver que hubiera sido culparlo equivocadamente, porque Jesús dijo que Satanás la había atado. No era la obra de su Padre Celestial. Y saben, descubrirán que mientras culpen a Dios y acusen a Dios por las cosas que el diablo está haciendo, es muy probable que no encuentren liberación de mano de Dios. Y Jesús dijo, no debería esta mujer, no hay palabra más fuerte que pudo usar en nuestro lenguaje, ser sanada, porque es una hija de Abraham, porque ella tiene un pacto con Dios, porque ella es parte del pueblo del pacto de Dios. ¿Saben lo que Gálatas 3:29 dice? Y si son de Cristo, son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuántos de ustedes son de Cristo? Si estás en Cristo, entonces eres simiente de Abraham. Y Jesús dijo, debía ser liberada, porque es hija de Abraham. Pero saben, creo que Jesús se refería más que a solo sus ancestros físicos. Cuando dijo eso, creo que Jesús se refería a su fe cuando dijo eso. De hecho, en ese mismo capítulo, ven el verso 23, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les da una respuesta. Vean parte de ella en el verso 28. Allí sería el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán en el reino de Dios. Es decir, no solo van a ser los descendientes físicos de Abraham, no solo van a ser los que vienen del linaje judío. Hay algo más que hace que las personas sean parte del reino de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en sus epístolas, una y otra vez, dice que la cualidad más grande, desde el punto de vista del cielo, que nos hace hijos de Abraham, es nuestra fe, no nuestros ancestros físicos. Es nuestra fe la que nos hace hijos de Abraham. De hecho, en Romanos 4, habla sobre caminar en los mismos pasos que la fe de Abraham, quien contrario a la esperanza, en la esperanza creía, y tuvo que aferrarse a la promesa por 25 años, antes de experimentar su cumplimiento, antes de que Isaac, su hijo prometido, naciera de él. Y no sé, pero creo que esta mujer, Jesús la llamó hija de Abraham, tal vez por esos 18 años, o al menos parte. Se aferró a la promesa de Dios. Salmo 107:20. Envió su palabra a sanarlos y liberarlos de su ruina. Salmo 103, bendice al Señor, alma mía, y que todo mi ser bendiga tu santo nombre, quien perdona mis iniquidades y sana
todas mis dolencias. O las palabras de Moisés en el libro de Éxodo. El Señor bendecirá tu pan y tu agua, y Él se llevará todas las enfermedades. Él es Jehová Rafa, el Señor que no cambia. Y ella se aferró a esas promesas como Abraham de viejo, y luego Jesús vino y la liberó. Y mi punto: algunos de ustedes están en este lugar, me están escuchando, han esperado por mucho tiempo que ciertas cosas pasen. Han orado por ciertas cosas, aferrándose a ciertas promesas que podrían ser por una enfermedad física, podrían ser por otro asunto en tu vida que parece que te desgasta. ¿Cuándo va a pasar? Les diré, Dios es fiel. Y como Jesús entró a esa sinagoga, y me encanta, lo primero con Jesús siempre, dice, lo primero que hizo estaba enseñando la palabra. Y si leen en los evangelios, ese era el método de operación de Jesús. A donde sea que iba, en cada aldea o ciudad, en cada sinagoga a la que entraba, dice que enseñaba, predicaba y sanaba. Jesús siempre llevaba la palabra primero. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre enseñó, predicó y luego dio sanidad. Y algunos lo entienden al revés, ¿saben? Solo quieren un toque del Señor. No tengo tiempo para oír nada. No, amigo, ese es el orden inverso. Necesitas pasar tiempo metido en la palabra de Dios, pasar tiempo meditando la palabra de Dios. Jesús está ahí, enseña, y me encanta lo que dice. Él la vio. Él la vio. Algunas personas estaban tan acostumbradas que la ignoraban o no querían ver su deformidad, solo fingían que ella no estaba ahí, pero Jesús la vio. Y Él entra a reuniones como esta hoy y te ve. Te lo aseguro, te ve. Ve las cargas que traes arrastrando. Ve las dificultades con las que luchas. Me encanta, dice, Jesús la vio y la llamó a acercarse más. Y Jesús te está llamando, quiere que pongas tus ojos en Él. Él te ve, tú necesitas verlo. Pon tu confianza en Él, ancla tu esperanza en Él. No busques la ayuda del hombre y míralo a Él. Jesús es tu fuente. Él la vio y la llamó hacia Él. Y luego la liberó.